Bueno, muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Bienvenidas las sedes que nos acompañan en este ciclo interestatal de videoconferencias. Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, Servicios de Salud de Sinaloa, Hospital General Mazatlán, Hospital General El Dorado, Oficinas Centrales de Telemedicina Guerrero, Hospital General de Acapulco, Universidad Autónoma de Nuevo León, Centro de Excelencia, Hospital General Zacatecas. Nos acompaña la maestra Gabriela Escareño Huerta con el tema Rehabilitación del usuario con esquizofrenia. Vamos a dar un breve currículum de la ponente. Es licenciada en Psicología Clínica, con una maestría en enfoques psicoterapéuticos cognitivo-humanista. Tomó un curso de capacitación sobre derechos humanos en personas con discapacidad mental, impartido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Zacatecas en agosto del 2012. Tiene un diplomado en terapia familiar multidimensional en el tratamiento de adicciones, impartido en Unidad Académica de Psicología en el 2009. Fue asistente al 15º Congreso de la Federación Latinoamericana en Psicoterapia de Grupo y 9º Congreso Nacional de AMPAC, que son los grupos y la salud mental en Latinoamérica, en el 2002. Gracias a la conexión realizada por la Universidad Autónoma de Nuevo León, le damos la más cordial de la bienvenida, licenciada. Adelante. Gracias, muy amable por la invitación, y pues vamos a dar inicio al tema. No sé si estén por ahí las... Un ratito. Bueno, vamos a dar inicio con el tema. El tema es rehabilitación con el usuario con esquizofrenia, ¿sí? Pero antes de hablar propiamente de la rehabilitación, creo que es importante abordar como tal el padecimiento de esquizofrenia, y lo vamos a abordar de una manera muy general, pero es indispensable conocer las consecuencias para después hablar de una rehabilitación, ¿sí? Y bueno, la esquizofrenia es un problema grave de salud pública. Se calcula que más de 25 millones de personas en el mundo la padecen. Estos enfermos sufren de una discapacidad importante que provoca una reducción en el rendimiento global del enfermo y disminuye su calidad de vida. Esta situación es más grave por el retardo del diagnóstico y en el inicio del tratamiento. Se ha demostrado que por la Organización Mundial de la Salud, hasta el 40% de los enfermos no reciben tratamiento. ¿Y por qué no se recibe tratamiento? Porque desgraciadamente la enfermedad está condicionada a la estigmatización, a la ignorancia, a los prejuicios, ¿no? Y de alguna manera los conlleva una reacción de evasión o de ocultamiento del paciente. Aún vemos, es muy triste, pero aún se ven pacientes con enfermedad de muchos años que nunca salieron de casa. Los hemos recibido en el hospital, incluso personas que siguen amarradas, atadas por la ignorancia y la mala información del padecimiento. Se ha demostrado que las estrategias de tratamiento basadas en programas de reinserción y rehabilitación social, como un componente de los recursos asistenciales para los enfermos esquizofrénicos, reduce sustancialmente la discapacidad. Y bueno, vamos a hablar meramente sobre un concepto general de la esquizofrenia, y hay que abordarla como tal. Es una condición crónica
que frecuentemente tiene efectos devastadores en muchos aspectos de la vida del paciente y conlleva un alto riesgo de suicidio y el menoscabo de la vida de la persona. Los síntomas característicos de la esquizofrenia involucran múltiples disfunciones cognitivas y emocionales que incluyen la percepción, pensamiento inferencial, dificultades y pérdidas en el lenguaje, la comunicación, la organización del habla, la capacidad de disfrutar, la voluntad, la motivación, la atención, la capacidad de enjuiciamiento y de la propia situación. Bueno, los médicos, los psiquiatras y psicólogos debemos de guiarnos por ciertos criterios para poder evaluar la enfermedad de esquizofrenia, ¿sí? Y bueno, generalmente nos basamos en el diagnóstico del DSM-4, ¿sí? El Manual y Estadístico de Trastornos Mentales, y voy a hablar sobre los criterios, ¿no? Están los criterios A, que son los síntomas característicos propiamente de la esquizofrenia, que son 2 o más de los siguientes que voy a mencionar: ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, comportamiento catatónico o gravemente desorganizado. Estos 4 son los síntomas positivos, ¿sí? Los síntomas positivos pues parecen reflejar una distorsión o un exceso de las funciones normales. Una función normal es la percepción, por ejemplo, y la distorsión o el exceso sería la alucinación en sí. Después tenemos los síntomas negativos. Los síntomas negativos, estos parecen reflejar una disminución o una pérdida de lo que serían las funciones normales, ¿sí? Y más adelante los vamos a abordar de manera general para tener una idea más clara sobre los mismos. Después tenemos el criterio B, que hay una disfunción social y laboral en una parte significativa desde el inicio de la alteración o una o más áreas importantes de la actividad. ¿Cuáles actividades? Pues el trabajo, las relaciones interpersonales o el cuidado que hay ya de uno mismo, y que obviamente estas estén por debajo del nivel previo del funcionamiento al inicio del trastorno. Tenemos el criterio C, que nos habla sobre la duración, que persisten signos continuos de alteración por al menos 6 meses. El criterio D, la exclusión de los trastornos esquizoafectivos y del estado de ánimo. Criterio E, la exclusión de consumo de sustancias y enfermedad médica. Y el criterio F, que es la relación con un trastorno generalizado del desarrollo. Vamos a enfocarnos un poquito sobre los síntomas positivos y negativos para tener una idea más clara. Tenemos las ideas delirantes. Las ideas delirantes son creencias erróneas que habitualmente implican una mala interpretación de la percepción o las experiencias, y estas se van a presentar de diversos temas o en distintos contenidos. Tenemos ideas delirantes de persecución, de autorreferencia, místicos, religiosos o de grandiosidad, pero las más comunes siempre son las ideas delirantes de persecución. Esas son las que más se presentan. Las alucinaciones pueden ocurrir en cualquier modalidad sensorial. Pueden ser auditivas, visuales, olfativas, gustativas, táctiles, pero las alucinaciones auditivas son con mucho las más habituales. Y bueno, estas van a ser experimentadas por la persona, generalmente como voces. Las voces pueden ser conocidas o desconocidas, pero que sí las perciben como distintas del propio pensamiento de la persona, ¿sí? Además de que se deben de presentar en un contexto de claridad sensorial, es decir, deben de presentarse una vez que se despierta o incluso cuando se concilia el sueño, ¿sí? Pero no durante un sueño reparador. Después tenemos el pensamiento desorganizado. El pensamiento desorganizado también es conocido como trastorno formal del pensamiento, y es incluso para muchos autores como la característica más simple de la esquizofrenia. El lenguaje de los sujetos con esquizofrenia puede presentar diversas formas de desorganización. Se puede perder el hilo cuando se salta de un tema a otro.
el descarrilamiento o la pérdida de las asociaciones, ¿sí? Son respuestas que no tienen ninguna relación. Tangencialidad, también no hay ninguna relación con las preguntas que se le realiza. La incoherencia o ensalada de palabras, este ya es un lenguaje demasiadamente desorganizado y muy incomprensible. El comportamiento gravemente desorganizado es la dificultad de realizar actividades de la vida cotidiana, que lo vamos a abordar más adelante en la rehabilitación propiamente. Una actividad de la vida cotidiana es arreglarte, asearte, vestirte. Y cuando hay un comportamiento gravemente desorganizado, pues nos está indicando que es una persona que está bastante despeinada o trae ropa muy inusual, no concuerda ni con el clima que presenta. También podemos ver un comportamiento sexual muy inapropiado o una persona que está demasiado agitada sin ningún motivo aparente. Tenemos los comportamientos motores catatónicos. Hay varios. Tenemos el grado extremo de falta de atención, lo que se le conoce como un estado estuporoso. Mantener una postura rígida o resistente, que es la rigidez catatónica. El resistirse a realizar órdenes o cuando uno intenta moverlo, ¿sí? Se niegan rotundamente, es el negativismo catatónico. Asumir posturas inapropiadas o extrañas son posturas catatónicas, pero también podemos ver, como ya lo mencionaba, una actividad motora excesiva sin ningún estímulo provocador. Estos serían los síntomas positivos. Y los síntomas negativos de la esquizofrenia, que son los más devastadores de la enfermedad, tenemos el aplanamiento afectivo, alogia y abulia. El aplanamiento afectivo habla de una falta de expresión facial, ¿sí? Hay una disminución muy grande del lenguaje corporal, no hay contacto visual generalmente, y la alogia es pobreza del habla, ¿sí? Hay una disminución de pensamientos, de productividad, de fluidez del habla, y tenemos la abulia, que es la incapacidad para iniciar y persistir en actividades que van dirigidas a un fin. No hay motivación para realizar ciertas actividades. Bueno, hay varios subtipos de la esquizofrenia, Tenemos el tipo paranoide, el desorganizado, el catatónico, indiferenciado y residual, ¿sí? El tipo paranoide, pues, es cuando va a haber ideas muy claras ideas delirantes y la presencia de alucinaciones, pero no hay lenguaje ni comportamiento desorganizado. En el tipo desorganizado vemos el lenguaje y el comportamiento desorganizado, pero no hay un comportamiento catatónico. En el tipo catatónico, lo mencioné hace un momento, al menos debe tener dos de los que voy a mencionar, que es una actividad motora excesiva o inmovilidad motora, el negativismo extremo, posturas raras o extrañas. Podemos ver también aquí ecolalia o ecopraxia. Hay que recordar que la ecolalia, pues, es la repetición de palabras o frases sin ningún sentido, y la ecopraxia es cuando comienzan a imitar movimientos de otra persona. Al menos dos de los que acabo de mencionar. En el tipo indiferenciado, estos cumplen los criterios A, o sea, los que acabo de mencionar, los criterios A, pero que no cumple ni para paranoide, ni para catatónico, ni para desorganizado. Y en el tipo residual, es cuando por lo menos va a haber un episodio de esquizofrenia, pero que en el episodio clínico actual no hay síntomas positivos, pero que sí puede haber manifestaciones de síntomas negativos, y es más reducido en tiempo. ¿Sí? La aparición del primer episodio psicótico puede ser brusca o insidiosa, pero la mayor parte de los individuos presentan algún tipo de fase prodrómica que se manifiesta por un desarrollo lento y gradual de diversos signos y síntomas, ¿sí? Pérdida de interés en la escuela, en el trabajo, conductas poco habituales, descuido en la higiene, en el cuidado personal,
o cambios bruscos de estado de ánimo, ¿no? Así como el aislamiento y el retraimiento social. La esquizofrenia se presenta de distinto modo en hombres que en mujeres. La edad de inicio de hombres es de 18 a 25 años y de mujeres es entre los 25 y la mitad de la cuarta década. Las mujeres siempre, generalmente, ha habido estudios donde presentan un mejor pronóstico que los hombres. Estos estudios se basan y se sabe de esta manera por el número de las hospitalizaciones, el tiempo que duran en el hospital, la respuesta a los medicamentos y también la actividad social y laboral que ya presentaban antes de ser hospitalizados, ¿no? Y una vez también que salen, que logran integrarse fácilmente. Las fases de evolución. Según los estudios que ha realizado la Organización Mundial de la Salud, se ha llegado a las siguientes conclusiones. La enorme variabilidad de la evolución clínica de la esquizofrenia está presente en las diferentes culturas. La frecuencia de las recaídas y las remisiones tiende a aumentar con el tiempo. A pesar del aumento de las recaídas, el tiempo total en que los pacientes permanecen psicóticos tiende a mantenerse o a disminuir. El nivel del funcionamiento social tiende a estabilizarse o a mejorar al cabo de 2 años. Y la proporción de pacientes que lograron una mejoría sintomática era mejor en los países desarrollados. Bueno, una vez diagnosticado el padecimiento, se identifican 3 fases. La fase temprana de deterioro, que es entre los primeros 5 a 10 años. La fase intermedia es la fase de estabilización, cuando ya hay una mejoría con el medicamento. Y se pasa a la tercera, que es la fase de mejoría. Y bueno, hablaba en un inicio sobre las consecuencias de la esquizofrenia, porque es precisamente en estas donde nos vamos a basar para un proceso de rehabilitación. Las consecuencias de la esquizofrenia, cuando hablamos de consecuencias, hablamos generalmente de una discapacidad, ¿sí? Y la discapacidad habla de una restricción o falta de habilidad para desarrollar una actividad en la manera o dentro del rango considerado normal para un individuo en su propio medio sociocultural. En la esquizofrenia, la discapacidad puede afectar el funcionamiento social en varias áreas. Ya lo mencionaba hace un momento, el autocuidado, que tiene que ver con la higiene, la vestimenta, la alimentación que está llevando a cabo el usuario. En el rendimiento ocupacional, ¿sí? La persona deja de ir a la escuela o deja de trabajar, trabajo que es remunerado, o hay ya dificultades en las actividades domésticas que se estaba realizando. En el funcionamiento de roles familiares ya hay disrupciones familiares graves, y en el funcionamiento en roles sociales, que se refiere a las actividades de esparcimiento o otras actividades que se realizan en la comunidad. La discapacidad moderada a severa afecta al 40% de los varones, en contraste con el 25% de las mujeres que presentan esquizofrenia. Estos son algunos de otras de las consecuencias de la esquizofrenia. El estigma social. Existe un fuerte estigma que está asociado a la enfermedad de esquizofrenia. Se desprenden numerosas consecuencias adversas, un uso del lenguaje peyorativo, barreras para encontrar trabajo o vivienda, acceso restringido a servicios sociales, escasas posibilidades de conseguir pareja. Hay un aumento de posibilidades de un maltratamiento e institucionalización, y el estigma se encuentra profundamente enraizado en la sociedad, con grados variables según la cultura en que se desenvuelve el individuo. El estigma social es algo que se debería de seguir trabajando, porque opera incluso, y es lo más triste y lo más grave, en los servicios de salud, ¿sí? Se dan los servicios de salud y aunque sea de una manera muy sutil, se observan conductas de rechazo hacia este tipo de personas que sufren de este padecimiento. El impacto en los cuidadores. Los datos disponibles muestran que la mayoría de las personas con esquizofrenia viven con sus familiares. El sufrimiento de los familiares y de otras personas viviendo en contacto con los pacientes
debe de ser considerado en varios aspectos. Hay un deterioro económico, ¿sí?, que está relacionado con la necesidad de mantener al paciente, y hay una pérdida de productividad de la familia. Las reacciones emocionales a la enfermedad, tales como la culpa y el temor al futuro, es algo que se presenta comúnmente. Hay mucho estrés por enfrentar conductas anormales cuando salen de casa, y como hay demasiado estrés, prefieren entonces no salir o no sacarlo a la calle, por ejemplo. La disrupción de rutinas familiares, los problemas derivados de enfrentar el retraimiento social y conductas interpersonales extrañas, además de la restricción de actividades sociales. Y también tenemos los costos sociales, ¿no? Los costos sociales que están derivados obviamente del tratamiento, y los costos indirectos. El familiar, primero el usuario que padece esquizofrenia deja de trabajar. Si existía un trabajo, deja de trabajar por las consecuencias de los síntomas, pero después el familiar o el cuidador deja de trabajar para poder cuidarlo a él, ¿sí? Y entonces podemos hablar del tratamiento del paciente con esquizofrenia. Vamos a hablar de 4 etapas meramente del tratamiento. Este inicia con un tratamiento de urgencia, la fase aguda, tratamiento de estabilización y el mantenimiento a largo plazo. El tratamiento de urgencia. La urgencia psiquiátrica se va a presentar en varios lados. Puede ser desde un hospital de salud mental, en un consultorio privado, en un hospital general, ¿sí? Pero donde sea que se presente, el médico, quien esté a cargo, debe de tomar la iniciativa de cuál es la intervención que se va a realizar. Y a veces esta decisión se realiza de manera con información muy limitante por ambos lados, porque a veces los familiares desconocen los síntomas, ¿sí?, porque no viven con él o porque conviven muy poco, o a veces porque el profesional también desconoce cierta información, ¿no? Pero bueno, de esta manera y en esta situación se debe evaluar el riesgo que representa el paciente para él mismo y para los demás. Puede tratarse de un paciente que por la intensidad de los síntomas negativos no tiene cuidado de sus necesidades físicas y con esto poner en riesgo su vida o necesitar supervisión constante. Se puede tratar también de un paciente agitado que va desde el incremento de la actividad motora hasta la violencia física. Lo que sigue o lo que se debería de seguir es realizar contención verbal, ¿sí? La contención verbal pues es tratar de establecer una relación de confianza con el único objetivo de disminuir la agitación y prevenir que se dañe, para poder después utilizar el medicamento. Pero es más probable y es muy común que la contención verbal no se pueda llevar a cabo, y entonces se debe de utilizar la restricción física. Pero la restricción física debe de ser en un plazo muy limitado, sin dañar al paciente, en tanto que la medicación haga su efecto. Es muy importante que por lo menos 5 personas sujeten al usuario, ¿no?, para que cada uno tome un miembro, una mano, una pierna, la cabeza, y evitar que se dañe. Después tenemos el tratamiento durante la fase aguda. Este es el primer paso donde se realiza un diagnóstico más correcto para iniciar en forma adecuada el tratamiento farmacológico, psicoterapéutico, psicosocial, lo que permitirá una mejor adherencia al tratamiento. Para iniciar el tratamiento es necesario tomar en cuenta la fase en la que se encuentra la enfermedad, las características del paciente, la relación y la disposición de los familiares y el deterioro que ya ha provocado el trastorno, tanto en el usuario como en las redes de apoyo, que vendría siendo la familia. Y una vez ya teniendo pasando de la fase aguda, podemos hablar de un tratamiento de estabilización. Esta se va a dar según el psiquiatra lo recomiende. Puede darse de manera ambulatoria, que es en casa, con sus citas médicas, o que se requiera el internamiento, ¿sí? Y bueno, en la estabilización obviamente nos habla de mejoría
y de ahí seguimos el mantenimiento a largo plazo. Una vez que ya ha habido mejoría con un cierto antipsicótico, lo ideal es que se siga con lo mismo, evitar recaídas y evitar dejar de manera prematura el medicamento. Seguimos con la psicoterapia en el tratamiento de la esquizofrenia. Los mejores resultados que hemos tenido, y además de que hemos tenido, es lo que se sugiere en las guías prácticas clínicas, es retomar la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? El motivo o el objetivo de esta es reducir el malestar y la disfunción generada por los síntomas, enseñando a los pacientes a cuestionar, a modificar respuestas emocionales que no sean tan funcionales y dándoles estrategias para resolver problemas y con ello disminuir la resistencia al tratamiento y las recaídas. ¿Sí? Los mejores resultados que hemos tenido son aquellas terapias individuales o grupales, pero que sí llevan terapias de apoyo, educación, entrenamiento en funciones cognitivas y entrenamiento en habilidades psicosociales. En la rehabilitación es muy común el término de psicoeducación y es algo que trabajamos en el área de internamiento, fuera y dentro del internamiento. La psicoeducación nos habla de educar. Hay que educar y hay que informar tanto al paciente como a los familiares sobre el padecimiento. ¿Sí? En la medida que ellos sepan más sobre su padecimiento es en la medida que va a haber mucho más mejoría, además de que la psicoeducación también nos ayuda a contribuir a la no estigmatización. Y la psicoeducación se puede dar de manera individual, grupal y también familiar. Bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que es la rehabilitación para personas con esquizofrenia, pero antes quisiera abordar el término de rehabilitación. Rehabilitación quiere decir habilitar, ¿sí? O restablecer algo, o una persona o algo a su antiguo estado, ¿sí? Algo que ya tenía esa persona, hay que recuperarlo. Y una vez que se recupere, quizá haya la posibilidad de mejorarlo, ¿sí? La esquizofrenia provoca una discapacidad de largo plazo en una gran proporción de los pacientes. Esto ha llevado a desarrollar una serie de técnicas de rehabilitación con énfasis en las funciones y capacidades de las personas. El objetivo es optimizar el desempeño en los roles sociales, vocacionales, educacionales y familiares, alcanzando la mejor calidad de vida y productividad posible. Aquí es muy imprescindible que para un desarrollo de un programa de rehabilitación se ajuste a las necesidades individuales, ¿sí? Se requiere un ajuste individual y para ello tenemos que realizar un diagnóstico realmente muy exhaustivo de las discapacidades que la persona ya tenga, ¿sí? Que ya haya perdido en las distintas áreas y todo con el objetivo o el fin de poder recuperarlas, ¿no? Y tenemos 4 puntos importantes en la rehabilitación, ¿sí? Que hay que estar trabajando todos los días prácticamente: actividades de la vida diaria, entrenamiento en habilidades sociales, rehabilitación vocacional y la utilización del tiempo libre. Vamos a hablar de cada una de ellas para que nos quede un poco más claro. Bueno, aquí tenemos una imagen sobre lo que a veces trabajamos en grupo. Y antes de pasar obviamente a describirlas, creo que es importante retomar los objetivos de la rehabilitación. El principal objetivo siempre va a ser mejorar la calidad de vida. Después, mejorar destrezas y habilidades de las personas, fomentar la confianza. Esto va a ayudarnos a aumentar la independencia y desarrollar o mejorar el sistema de apoyo. El sistema de apoyo siempre va a ser la familia. Tenemos actividades de la vida diaria. Una de las tareas de cualquier programa de rehabilitación es la recuperación de los hábitos básicos y la adaptación a las rutinas de su grupo familiar.
Un paciente que ya es incapaz de desarrollar estas actividades de la vida diaria, estamos hablando de un paciente que está severamente discapacitado y que obviamente está más susceptible a ser estigmatizado, discriminado y por ende más limitante en la posibilidad de adquirir habilidades más complejas. Tenemos la higiene personal y vestido. Aquí hay que estar buscando y hay que evaluar también el grado de autonomía, qué es lo que está haciendo, con qué frecuencia lo hace y cómo lo hace. En el área de internamiento, esto es algo que se trabaja día con día, son personas que dejaron de bañarse por mucho tiempo, de asearse, de peinarse. Entonces, todos los días hay que generarles nuevamente estos hábitos. Luego tenemos hábitos de salud, que tiene que ver la capacidad que tenga para el manejo en el hogar, la alimentación, si él mismo puede preparar sus propios alimentos, si está durmiendo adecuadamente, si hace ejercicio fuera de casa o se mantiene todo el día en casa acostado viendo televisión. También hay que evaluar si hay consumo de alcohol, tabaco o de otras sustancias ilegales. Viene la comunicación funcional, la capacidad que tenga para manejar instrumentos de comunicación, como el teléfono, el internet, o salir a la calle y utilizar el teléfono público, saber utilizar el directorio telefónico. La integración comunitaria, conocer la capacidad del individuo para usar el transporte, realizar compras mínimas, y la utilización del dinero. Esto es muy importante, que la persona sepa utilizar el dinero, ¿sale? Utilizarlo bien, porque luego van y compran cosas que no se requieren, ¿sale? Después tenemos el entrenamiento en habilidades sociales. Aquí se refiere a un tipo de intervención basada en la teoría de aprendizaje social que busca estimular y reactivar habilidades perceptuales, motoras e interpersonales que están consideradas para alcanzar una adaptación en la comunidad en el mayor grado de independencia posible y relaciones sociales que sean ricas y satisfactorias. Las habilidades a entrenar van desde el mantenimiento del contacto visual hasta situaciones mucho más complejas como la comunicación y la asertividad. Esto se trabaja fuera y dentro del internamiento. Son personas que a veces no ven, no te observan visualmente, entonces hay que trabajar desde salir y observar. El brindar un saludo, buenos días, buenas tardes, hay que relativamente es empujarlo hacia afuera, porque es afuera donde va a generar estas habilidades sociales. Que salga y compre algo, ¿no?, que sea necesario para la casa, y la asertividad. Aquí también es muy importante trabajar con la asertividad y el lenguaje que utiliza. Rehabilitación vocacional. Los pacientes con un mejor pronóstico de rehabilitación vocacional son aquellos para quienes la competencia laboral es percibida como un logro personal, que tienen una historia previa de competencia laboral o que poseen buenos hábitos preocupacionales. Aquí es bien importante hacer hincapié, porque se presentan mucho estas situaciones sobre la expectativa del paciente y del familiar, pero es una expectativa irreal. A veces ellos están buscando acceder a estudios superiores, ¿no?, o conseguir trabajos que están calificados con una buena remuneración económica que te solicita cierto nivel de escolaridad, ¿sí? Hay que hablar bien con los familiares sobre estas expectativas y atraerlos a la realidad. La meta para los pacientes afectados de un primer episodio de esquizofrenia debe ser el retorno a sus estudios o a su trabajo, va a ser el primer objetivo. El rango de servicios ocupacionales para personas con esquizofrenia que cumplen los criterios anteriores debiera incluir un entrenamiento preocupacional, que son aquellas actividades donde se les enseña a los usuarios realizar algún tipo de oficio, ¿sí? Los empleos protegidos transitorios. Esto se ayuda mucho con la familia,
La familia básicamente es un pilar bien importante. Y un empleo protegido puede ser desde una empresa o en un negocio familiar hasta en una tiendita, ¿sí? Donde el jefe o el coordinador o el responsable sepa del padecimiento de la persona y lo apoye, ¿sí? Que haya apoyo en el trabajo para que éste lo pueda realizar lo mejor que sea posible. Y obviamente los servicios de consejería vocacional y educacional son importantes. Aquí tenemos algunas imágenes sobre lo que pueden aprender en algunos talleres. Y bueno, dentro de la rehabilitación vocacional, lo que implica lo laboral, hay ciertos programas que trabajan bajo este modelo de elegir, conseguir y retener. Luego viene la etapa de dejar el empleo. Elegir un trabajo que sea de su preferencia es el primer paso. Si para estas personas se les dificulta el trabajo porque hay un deterioro cognitivo o motor, imagínense realizar un trabajo que además no les guste, es mucho más complejo. Entonces se requiere elegir un trabajo que por lo menos lo disfruten, ¿sí? El segundo paso es conseguir, promover cualidades personales, establecer contactos con compañías, adiestramiento de cómo participar en una entrevista de trabajo, cómo enfrentar aquellas preguntas difíciles durante la entrevista de trabajo. Todas estas situaciones, por ejemplo, el realizar contactos con compañías depende obviamente del profesional, pero también del familiar, ¿sí? Ya hay empresas que sí están aceptando personas con alguna condición psiquiátrica, ¿no? Es lo más difícil porque luego tenemos personas, la mayoría de las personas que vienen de comunidad rural es como, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy a llevar a mi familiar para que trabaje? ¿No? Se reduce el ámbito. Y cómo participar en una entrevista de trabajo, hay que enseñarles desde cómo llenar una solicitud de empleo, porque no la saben llenar, ¿sí? Cómo llenar una solicitud de empleo, cómo entregar la solicitud, ¿sí? Qué datos dar en una solicitud de empleo. Y el familiar, una vez que salga del internamiento, el familiar apoya explicándole el tipo de la transportación que va a utilizar para llegar a tal cual lugar o incluso acompañarlo a su primera entrevista. Y también hay que pensar en dónde se va a dejar a los niños cuando son personas que son padres de familia, ¿sí? Van a iniciar a laborar y quién va a cuidar a los niños en casa, eso también se debe de trabajar. Viene el siguiente paso, es el paso de retener, que es conservar, meramente es conservar el empleo de manera exitosa. Si la persona está satisfecha con el trabajo, su motivación para retener va a ser mucho mayor. Algunos ejemplos de las destrezas que ayudan a las personas con condiciones psiquiátricas va a ser la comunicación con sus compañeros de trabajo y supervisores, la habilidad para cumplir el horario, ¿sí? El familiar debe de ayudarlo las primeras semanas para despertarlo, literalmente despertarlo o llevarlo si es necesario al trabajo, y la capacidad de adaptabilidad a los cambios del lugar de trabajo, que pueden ser cambios de turno o en el área de trabajo. Después viene la etapa de dejar el empleo. Esta es natural que suceda, ¿no? Las personas dejan los trabajos porque van a estudiar, porque quieren conseguir un nuevo empleo o porque ya no están rindiendo en dicho trabajo. Sin embargo, las personas que llegan a tener alguna condición psiquiátrica dejan sus trabajos de manera abrupta y sin notificación, ¿sí? Se le comunica que esto no es algo que le ayude, que no es algo que deba de realizar. Es una desventaja muy importante para ellos, se les comunica, y el propósito principal de todas las actividades de esta etapa es ayudar a los participantes a darles fin y abandonar el trabajo de manera reflexiva, deliberada y consciente, ¿sí? Hay que enseñarles que en algún momento, cuando ya no quieran realizar ese trabajo,
necesitan hacerle saber o dar esta información a su jefe inmediato o al coordinador de los motivos por los cuales se va a dejar el trabajo, ¿sí? Y no lo puede hacer ni un día antes ni 2 días antes. Hay que hacerlo con un espacio para que haya espacio para que regrese otra persona y supla, ¿no?, el trabajo. Documentar los avances laborales, la importancia de solicitar una carta de recomendación para que ésta pueda utilizarse en los próximos trabajos. Y consolidar las relaciones laborales. Esto es bien importante, practicar y enseñarles que es indispensable sobrepasar un poquito la relación laboral y tratar de lograr relaciones afectivas para que esto les ayude en sus próximos trabajos. Son puertas, ¿no?, que debemos dejar abiertas. Bueno, no nada más para este tipo de pacientes, para todos los que laboramos. Viene la utilización del tiempo libre. Las personas necesitan tener un acceso real al uso placentero de su tiempo libre, ya sea en actividades de tipo cultural, deportivas y recreativas. Los programas de desarrollo de ocio y tiempo libre representan una respuesta de salud mental comunitaria a la carencia de red social de apoyo, que afecta a la población psiquiátrica crónica. Algo asumido respecto a estos programas es que mejoran la calidad de vida de los usuarios a través de la instauración de lazos amistosos. Lo que se busca con el ocio es que salga del aislamiento y que poco a poco vaya integrándose con normalidad a su entorno comunitario, que ocupe un tiempo libre del modo más normalizado y autónomo posible y que favorezca la mejora cuantitativa y cualitativa de su red social. Tenemos algunas imágenes que se pueden realizar en su tiempo libre. Y básicamente tenemos 3 formas de ocio y de tiempo libre, ¿no? Tenemos el ocio supervisado. Este generalmente se trabaja en el área de internamiento. El ocio supervisado van a ser actividades que están vigiladas, cuidadas, supervisadas por un profesional, están estructuradas. Son actividades donde los integrantes o el grupo de personas están elegidos de manera homogénea por edad, nivel cultural o por gustos, y meramente son aquellas actividades que se realizan fuera de la hospitalización, ¿no? Que salir a la calle es cuando se llevan los pacientes a algún paseo, a conocer museos o algún balneario, ¿sí? Son actividades recreativas. Y después tenemos el ocio no estructurado. Este se puede dar dentro y fuera del internamiento. Fuera del internamiento son actividades que no requieren la vigilancia directa de un familiar, que tampoco tienen estructura, no hay horarios, no hay ciertos criterios para llevar a cabo. Son actividades que son elegidas de manera individual por la persona, por el paciente, y él decide en qué ocupar su tarde libre, si quiere ir al parque, si quiere ir a tomar un helado, ¿sí? No hay vigilancia. Y dentro del internamiento podría ser las horas que se les llaman como horas muertas, ¿no? Cuando no hay actividad o no hay que acudir a actividades que ya están programadas en el área de internamiento, ellos deciden qué hacer, si quieren leer, si se van a las canchas o quieren jugar, no sé, ajedrez con algún compañero, ellos lo deciden. Y después tendríamos el ocio estructurado. Estas actividades sí requieren cierta responsabilidad y obligación. Generalmente son aquellas que se realizan fuera ya del internamiento, donde hay que acudir y cumplir cierto horario. Son actividades donde van y aprenden algo. Cuando los usuarios deciden ir a algún curso de fotografía, de pintura, etcétera, ¿no? Y si están de alguna manera vigiladas por quien imparte la clase, ¿sí? Bueno, básicamente estos son las actividades que se trabajan dentro y fuera de hospitalización
Algo que no puse en las diapositivas, pero que es importante mencionarlas, es la terapia con los familiares. Si no hay una buena red de apoyo social, es muy difícil que haya una rehabilitación favorable, ¿sí? Entonces, es lo que trabajamos en el Hospital de Salud Mental de aquí de Calera. Lo trabajamos todos los días y se debe de trabajar saliendo del internamiento. Bueno, creo que sí. Muchas gracias, maestra Gabriela Escareño. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ¿tiene alguna pregunta? Servicios de Salud de Sinaloa, ¿tiene alguna pregunta? Hospital General Mazatlán, ¿alguna pregunta? Hospital General El Dorado, ¿alguna pregunta? Oficinas Centrales de Telemedicina Guerrero, ¿alguna pregunta? Hospital General de Acapulco, ¿alguna pregunta? Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿preguntas? Centro de Excelencia, ¿alguna pregunta? Bueno, yo sí tengo una pregunta, licenciada. Me gustaría, de acuerdo a su experiencia, saber, ¿en algún momento se le da alguna terapia a los familiares de los pacientes con esquizofrenia y de qué forma se hace? Porque, como usted bien lo dijo, para la rehabilitación es muy importante que el paciente tenga el apoyo familiar, pues. Pero ¿de qué forma puede brindarle el apoyo a la familia? Porque sabemos que es una enfermedad sumamente difícil, donde los pacientes pueden pues en algún momento atentar hasta de su propia vida y además en contra de la vida de alguno de la familia. Entonces, ¿de qué forma se les brinda este apoyo? Bueno, el apoyo a las familias inicia desde que el usuario entra, por ejemplo, al área de internamiento, ¿sí? Hay que hablarle sobre la enfermedad. La conciencia de enfermedad no solo se trabaja con el usuario, se trabaja también con los familiares, ¿sí? Hay que trabajar la aceptación de esta y hay que evaluar muy bien, ya lo decía yo, hay que hacer un diagnóstico muy exhaustivo de qué está pasando en la familia y cómo esa familia podría apoyar de manera más, ¿sí? Entonces se trabaja con toda la familia, con todos los, luego terminas trabajando con los abuelitos y los tíos, con todos los que viven en casa, sobre todo en las comunidades rurales, son casas donde viven otras 3 familias juntas y tienes que trabajar con todos ellos, ¿sí? Hay citas, por ejemplo, en el área de internamiento en el hospital, tenemos ciertos días para que la familia acuda, ¿sí? Y es cuando trabajamos con los familiares y ellos también ven la evolución del usuario. Para nosotros es muy importante la opinión de los familiares. Nosotros los conocemos 15 días o 3 semanas que están ahí, pero ellos los conocen de toda la vida. Así es. Entonces, con las visitas, ellos nos van diciendo, ya está totalmente recuperado o no, lo vemos todavía mal. Y a partir de ahí empezamos a realizar planes personalizados para trabajar con ellos. Muy bien, muchas gracias. Por otro lado, me preocupa también el hecho de que comenta que, si bien es cierto, aún en las unidades de salud se tiene mucho, ¿cómo lo dijo? No recuerdo la palabra exactamente, pero como rechazo, pues, a este tipo de pacientes. ¿Qué estrategias propondría usted para que en algún momento el personal de salud, que bueno, si los familiares, ya lo hablamos, nosotros no estamos exentos, digo, somos personales de salud y en algún momento estamos obligados a dar la atención al paciente, sino cuáles serían las estrategias para poder disminuir ese rechazo que se tiene a estos pacientes? Bueno, creo que sería importante, tendríamos que trabajar con un programa sobre derechos humanos, ¿no? Y poder conocer la enfermedad. Está muy estigmatizado el hecho de las enfermedades de la salud mental. Creemos que la salud mental es algo que tiene que ver con los locos y no es así. Siempre he dicho, bueno, si hay un hospital para la mujer, es un hospital donde se atiende a las mujeres, ¿no? Que están embarazadas. Si tenemos un hospital de oncología es porque se atienden otro tipo de pacientes. Un hospital de salud mental
pues tiene que ver con las emociones, con las alteraciones de la percepción, del pensamiento. Sí, pero en la medida en que aprendamos a conocer este tipo de enfermedades, es en la medida en que vamos a disminuir también actitudes discriminatorias hacia ellos. Muy bien, sí. Muchas gracias. Felicidades por su presentación. Miren, si hay preguntas de Telemedicina Guerrero, nada más que, como ustedes saben, tenemos un problema de audio porque una de las sedes dejó abierto su micrófono y se regresa el audio. Entonces quieren preguntar, pero los demás tienen alguien tiene el micrófono abierto. Entonces nada más esperamos tantito que nos habiliten a Guerrero y puedan hacer su pregunta. Del Hospital General de Acapulco hay una pregunta. Adelante. Perdón. Adelante. La pregunta es tan recomendable que el usuario con la descendencia tenga hijos o qué riesgos se pueden encontrar con el hecho de que Nuevamente, ¿no nos puede repetir su pregunta? Bueno, por parte de Guerrero de Oficinas Centrales, dicen de qué manera se puede controlar los efectos colaterales de los medicamentos antipsicóticos. ¿De qué manera se pueden, qué, perdón? Controlar los efectos colaterales. Bueno, es que también para eso hay medicamento, ¿no? O sea, meramente tendría que ser la medicación, ¿sí? Que son los efectos secundarios de ciertos antipsicóticos. Y la otra, ¿todos los tipos de esquizofrenia se tratan igual? No es que se trate, vaya, la esquizofrenia se va a presentar en varias modalidades, ¿sí? Pero con lo que se debe de trabajar, independientemente de los síntomas positivos o negativos, es con el individuo y su medio ambiente, ¿no? Ya lo mencionaba, hay que trabajar, hay que ajustarnos a las necesidades individuales de esa persona y es con lo que se trabaja. Y la que me siguen mandando es ¿cuál es la esquizofrenia más grave o de peor pronóstico? La desorganizada es la de peor pronóstico. Todas aquellas donde se presenten los síntomas negativos, ¿sí? Las catatónicas son las de peor pronóstico. Las esquizofrenias la paranoide es muy funcional, la esquizofrenia paranoide es la más funcional, ¿sí? Ok, muchas gracias. No sé Desde si Acapulco tenemos una pregunta. Adelante, Acapulco. ¿Qué tan recomendable es que el usuario con esquizofrenia tenga descendencia? ¿Qué riesgos se corren? ¿Si es recomendable o no? Bueno, creo que esa respuesta sería, me la voy a guardar. Es recomendable en la medida que el sujeto se haga responsable de sí mismo y de su enfermedad, ¿no? Sabemos que sí hay, que la genética tiene una gran implicación, pero no podría decir, no, ellos no podrían tener familia, porque entonces sería otra manera de discriminarlos, ¿no? Entonces, es en la medida en que la persona logre hacerse responsable. Si se hace responsable de sí misma, evidentemente podrá tener familia, ¿no? Muchas gracias. Les agradecemos a los asistentes y despedimos a la ponente. Gracias. Gracias. Gracias a todos.